Penélope suspiró, mirando las interminables tablas del monitor. Un trabajo de secretaria en una empresa de construcción no deparaba muchas sorpresas. Documentos, llamadas, cartas, reuniones. Se arregló un mechón de pelo suelto y cogió una taza de café frío. Marta, de contabilidad, apareció en la recepción agitando unos papeles. Penélope sonrió involuntariamente. Aquella mujer siempre le recordaba a un gorrión despeinado, siempre con prisas y gorjeando. «Lopa, sálvame. Necesito la firma de Jameson en esos presupuestos y se ha vuelto a ir a la obra. Marta, sabes que el jefe tiene un retiro hasta las 4 hoy. Le recordaré lo de los presupuestos en cuanto vuelva». «Dios, estos capataces me van a dar un infarto con sus retrabajos». Marta se hundió en la silla de visitas. «Por cierto, ¿cómo está el tuyo? ¿Sigues desaparecida en la fábrica?» Penélope asintió mientras seguía revisando su correo. En efecto, Barrett se había retrasado mucho últimamente, ya fuera por reparaciones imprevistas del equipo o por pedidos urgentes. Estaba acostumbrada a su horario imprevisible. «Oye, ¿por qué no vamos a comer? Llevo desde esta mañana devanándome los sesos con estos informes». Una llamada telefónica interrumpió su conversación. Penélope se llevó el auricular a la oreja con un movimiento familiar. «Despacho del director Jameson. Hola». «Sí, claro, se lo paso». «Lo apunto. Adiós». El día siguió como siempre. Reunión a las 10, mensajero a las 12, recordando al jefe la reunión con los contratistas. Penélope realizaba metódicamente sus tareas habituales, intercambiando de vez en cuando frases con sus colegas. Después de comer, Susan, del departamento de ventas, se pasó por allí para cotillear sobre el nuevo arquitecto. Por la tarde, Penélope tenía la cabeza un poco agitada. Estaba revisando distraídamente los últimos correos electrónicos, cuando Jameson, que había vuelto de la obra, entró en la recepción. «Señora Rivers, ¿sería tan amable de tener listos los documentos para el centro comercial mañana por la mañana? Y no olvide reservar un taxi para las 9». Penélope llegó a casa casi a las 7. En el vagón de metro pensó en la necesidad de pasar por la tienda. La nevera llevaba una semana completamente vacía. Sin embargo, no era probable que Barrett estuviera en casa para cenar esta noche. El día siguiente fue igual. Llamadas telefónicas, reuniones, papeleo. Excepto que Marta no se dejó caer por allí con sus propios problemas, y el mensajero se retrasó 1 hora. Penélope maniobraba habitualmente entre las peticiones y los recados de los demás, intentando no ofender a nadie y no perderse nada. A la hora de comer bajó a una pequeña cafetería de la planta baja del centro de negocios. La camarera Rita, que conocía a todos los clientes habituales, la saludó afablemente con la cabeza y le trajo su pedido habitual: ensalada y té de hierbas. En una mesa vecina discutían en voz alta sobre algún proyecto fallido. Afuera lloviznaba. Penélope acariciaba distraídamente el plato con el tenedor, pensando en la lista de tareas de la tarde. Esa noche se había quedado hasta tarde, tenía que revisar el papeleo de una semana. Cuando Penélope apagó el ordenador, solo quedaban en la oficina el guardia de seguridad y un par de adictos al trabajo del departamento de diseño. En el metro, sacó el teléfono con la intención de llamar a su marido, pero cambió de idea. Probablemente estaba de vuelta en su turno. En lugar de eso, llamó a su padre. Hacía días que no hablaban. Ralph se alegró de tener noticias suyas y le preguntó cómo estaba. Penélope escuchó su voz pausada, cómoda en el asiento, y pensó que debería visitar al viejo más a menudo. En casa se encontró con el silencio y un ligero desorden. Cosas desparramadas, platos sin lavar en el fregadero. Penélope empezó a limpiar mecánicamente, poniendo de fondo las noticias en la televisión. Luego cenó sola y se sentó a revisar su correo electrónico del trabajo. Mañana por la mañana, tenía una montaña de trabajo que volver a hacer. Mientras se dormía, pensó que la vida era como el día de la marmota: trabajo, casa, trabajo otra vez. Pero había algo tranquilizador y familiar en la rutina. Penélope sabía que mañana todo sería exactamente igual. Un nuevo día, nuevos documentos, caras conocidas de compañeros. Su pequeño y acogedor mundo, donde cada detalle estaba en su sitio. Barrett volvió a medianoche y ella ya estaba dormida. Mientras dormía, le oyó ducharse y hacer sonar algo en la cocina, pero no se despertó. Por la mañana tenía que madrugar. Penélope empezó el fin de semana con un tranquilo desayuno para los dos. Barrett untaba tranquilamente mermelada en las tostadas mientras hablaba del turno de noche. Tras 12 años de matrimonio, habían desarrollado su propio ritual: café,
periódico, conversación sin prisas. Al otro lado de la ventana, los árboles crujían y las voces de los niños del barrio llegaban desde la calle. ¿Te lo puedes creer? Ayer volvió a ponerse en marcha la cinta transportadora. Jones estaba como loco, corriendo por la tienda, gritando a todo el mundo. Todo lo que hizo falta fue un ajuste que salió mal. Media hora y arrancó. Penélope escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Le encantaban estos momentos, cuando podía sentarse a su lado sin prisas. Entre semana, apenas tenían tiempo para intercambiar unas palabras. Después de desayunar, Barrett se puso a trabajar en el coche. El viejo Ford requería una atención constante. Penélope hacía sus tareas con la radio encendida. Ordenó metódicamente su armario, guardó la ropa de la tintorería y limpió las estanterías. Una cálida brisa primaveral entraba por la ventana abierta. A la hora de comer, Barrett regresó cubierto de aceite de máquina. Mientras él se lavaba en la ducha, Penélope calentaba el estofado de la noche anterior. Durante la comida hablaron de sus planes para la noche. Podían ir al cine o a visitar a unos amigos. Dave pidió póker. Barrett apartó su plato vacío. Pero si quieres me quedo en casa. Ve a divertirte. Iba a leer un libro. Por la noche, Penélope se acomodó en el sillón con un nuevo detective. Detrás de la pared los vecinos hablaban en voz baja. En la cocina goteaba agua del grifo. Un día normal en sus vidas normales. El domingo por la mañana había llovido. Se tumbaron en la cama hasta mediodía. Luego pidieron una pizza y vieron películas antiguas en la televisión. Barrett abrazó a su mujer y apoyó la nariz en su pelo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Aún trabajabas en aquella oficina de Maple Street. Y venías todos los días con preguntas estúpidas, sonrió Penélope. Y luego me invitaste a un café. Estabas tan serio, con gafas, con carpetas. Tardé 3 días en recomponerme. Se sumergieron en recuerdos, la primera cita, el incómodo noviazgo, la boda en una pequeña iglesia. La vida parecía simple y sencilla. Trabajo, casa, el círculo habitual de amigos y conocidos. Por la noche, Penélope planchaba camisas, las suyas y las de Barrett. Había un programa en la televisión, pero no lo escuchó. Pensaba en mañana, en el trabajo. Barrett estaba arreglando algo en el baño, silbando suavemente. Su cuarto piso era pequeño, pero acogedor. Muebles viejos, estanterías, cuadros en las paredes. Todo respiraba a años pasados. El sofá desgastado donde les gustaba ver películas. La mesa de la cocina donde discutían el día anterior. Las plantas en los alféizares de las ventanas. El lunes volvían a la rutina. Ella a la oficina, él a la fábrica. Despidiéndose por la mañana, acordaron verse por la tarde e ir al supermercado. Penélope besó a su marido y se apresuró a coger el metro. El día pasó volando sin darse cuenta. Por la tarde deambularon entre las estanterías del supermercado, haciendo la compra para la semana. Barrett hacía rodar el carrito. Penélope comprobaba la lista. Como de costumbre, se pelearon un poco por los dulces. A él le gustaban las galletas, ella cuidaba su figura. En casa prepararon juntos la cena. Ella cortó verduras, él asó carne. Luego tomaron el té en la cocina, comentando las últimas noticias. Barrett le habló del nuevo capataz de la fábrica, de Penélope y del divertido incidente con el mensajero. Sus vidas fluían tranquilamente. Café por la mañana, un beso de despedida, conversaciones nocturnas en la cocina, paseos de fin de semana por el parque, salidas ocasionales al cine, cenas con amigos, como miles de otros matrimonios. El viernes por la noche iban a casa del padre de Penélope. Ralph vivía solo en una vieja casa de las afueras. Le encantaba que su hija y su yerno vinieran de visita. Cocinó su característico asado, trajo una botella de whisky para Barrett. ¿Cómo va el trabajo, cariño? Ralph estaba poniendo ensalada en el plato de su hija. ¿Sigues dando vueltas por la oficina? Todo bien, papá. Solo rutina. Se quedaban hasta tarde. Ralph contaba historias del ejército. Barrett escuchaba atentamente. Penélope los miraba, los dos hombres más cercanos de su vida, y sentía paz y serenidad. Volvieron a casa a medianoche. La radio sonaba suavemente en el coche. Barrett conducía con cuidado, después de un whisky en casa de su suegro. Penélope dormitaba en el asiento del copiloto, arrullada por el ruido acompasado del motor. Su matrimonio era como un par de zapatillas viejas y cómodas, un poco estropeadas, pero tan familiares. Sin pasiones ni escenas violentas, solo un remanso de tranquilidad después de un día de trabajo. El té de la tarde, hablar de nada, un hombro caliente cerca. El sábado por la mañana,
Barrett estaba trabajando en el coche. Algo volvía a funcionar mal. Penélope preparó el almuerzo, escuchando las noticias en la radio. Luego, dieron un largo paseo por el parque. Hacía un tiempo maravilloso. Hablaron de sus planes de vacaciones, de la posible reforma del cuarto de baño, de la nueva serie de televisión. Por la noche vieron una vieja comedia que ya habían visto 10 veces. Penélope se acurrucó contra su marido, respirando el aroma familiar de su camisa. Barrett le acariciaba el pelo distraídamente. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. Las luces de la calle se estaban encendiendo. Un nuevo vecino había llegado a su casa a principios de abril. Penélope se había topado con ella en el ascensor. Una mujer alta con un abrigo claro supervisaba a los de la mudanza mientras trasladaban las cajas. Hazel Wright se había instalado en el piso de abajo, donde vivía la anciana señora Turner. Al día siguiente, Penélope se reunió con ella en los buzones. Hazel sonrió de bienvenida y se entabló una conversación. Resultó que se había mudado desde otro estado, decidida a empezar la vida de cero tras su divorcio. A veces es necesario cambiar de aires. Hazel hojeó unos folletos. Nueva ciudad, nueva gente. Es tan tranquilo, tan pacífico. La señora Gardner del quinto piso, la chismosa señora Gardner, apareció en la entrada. Inmediatamente se unió a la conversación, inundando de preguntas a la nueva vecina. Hazel respondía con una sonrisa inmutable, pero de algún modo racionalizada. La vida en la casa fue cambiando poco a poco. Hazel organizaba a menudo pequeñas fiestas. La música salía de su piso, venían invitados. La señora Gardner movía la cabeza con desaprobación, pero Penélope no veía nada malo en ello. Una joven divorciada tenía derecho a una vida privada. El sábado por la mañana, ella y Barrett se encontraron con Hazel a la salida del supermercado. Paseaba a un perrito blanco. ¡Qué gente! ¿Tú también estás de compras para el fin de semana? Nos pusimos a hablar mientras estábamos en la entrada. Era agradable hablar con Hazel, animada y con sentido del humor. Incluso Barrett, normalmente taciturno, se unió a la conversación. Una semana después, Hazel invitó a los vecinos a una fiesta de inauguración. Penélope preparó una tarta de manzana y Barrett compró una botella de vino. El piso de los nuevos vecinos tenía un aspecto muy distinto al de la antigua señora Turner. Paredes claras, muebles elegantes, cuadros abstractos. Los invitados eran todos diferentes. Algunos de casa, otros nuevos conocidos de la anfitriona. Hazel revoloteaba entre los grupos de gente, manteniendo la conversación, sirviendo vino. Llevaba un vestido azul oscuro y el pelo peinado con ondas. Un pastel encantador, Penélope. Se sentó junto a ella en el sofá. ¿Cuánto hace que vives en esta casa? 8 años. Nos mudamos justo después de casarnos. ¡Qué bonito! Sabes, estoy un poco celosa de los matrimonios tan fuertes. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. Penélope y Barrett fueron de los primeros en irse. Él tenía turno de mañana. Mientras caminaban hacia su piso, oyeron música y risas procedentes del piso de Hazel. La semana siguiente volvieron a cruzarse. Penélope volvía del trabajo y Hazel bajaba de un taxi con las bolsas de la compra. Juntas subieron al piso, comentando las últimas noticias en casa. «¿Te lo puedes creer? La señora Gardner ha montado un escándalo por el ruido en mi piso». Amenazó con quejarse a la policía. «No le hagas caso, le gusta ser dramática». Los amigos y conocidos de Hazel comenzaron a aparecer en la entrada, la mayoría hombres bien vestidos con trajes caros. La señora Gardner sacudió la cabeza y apretó los labios significativamente. Una noche, Penélope oyó una fuerte discusión en las escaleras. Miró por la mirilla y vio a Hazel y a un hombre discutiendo furiosamente en un susurro. Un minuto después, la puerta se cerró de golpe. Al día siguiente, Hazel saludaba a sus vecinos como si nada, paseando a su perro. Llevaba unas grandes gafas oscuras, a pesar del tiempo nublado. La vida en la casa se iba acostumbrando poco a poco a la nueva vecina. Sus fiestas se hicieron más tranquilas. Los invitados se marchaban antes. La señora Gardner encontró un nuevo tema de cotilleo, el divorcio de la portera. A finales de mes, Penélope y Barrett organizaron una barbacoa en el patio trasero. Invitaron a los vecinos, incluida Hazel. Ella vino con otro pretendiente, un hombre alto y rubio con un jersey caro. La noche era cálida. Los hombres se reunieron alrededor de la parrilla para hablar de fútbol. Las mujeres se sentaron alrededor de la mesa, repasando perezosamente las últimas noticias. Hazel contaba anécdotas divertidas de su vida y todos se reían. Su compañera se marchó pronto, aludiendo a una reunión importante. Hazel se quedó,
ayudando a recoger la mesa. Ella y Penélope se pusieron a hablar en la cocina. Me alegro de haberme mudado aquí. Qué vecinos tan agradables. Nosotros también nos alegramos de tener gente nueva. Llevamos años con las mismas caras. Un par de días después, Hazel le pidió a Penélope que regara las flores. Se iba unos días. Su piso estaba perfectamente ordenado, con solo algunas fotos sobre la mesita. Cuando volvió, lo primero que hizo fue entrar corriendo con una caja de bombones para agradecer a Penélope su ayuda. Tomaron té en la cocina y charlaron de nada. La vida seguía como siempre. Hazel se convirtió en una parte familiar de su pequeño mundo. Saludaba por la mañana, a veces venía a pedir sal o cerillas. Su perro se hizo amigo del gato de la señora Gardner. Había nuevos sonidos en la casa, el ruido de los tacones en las escaleras, la música de las ventanas abiertas, las risas de los invitados. Los veteranos se quejaban, pero no mal. Una joven vecina trajo la emoción a su adormecido reino. Una noche, Penélope sorprendió a Hazel en la puerta, fumando y con la mirada perdida en la oscuridad. Respondió a su saludo distraídamente, como si estuviera pensando en otra cosa. Pero al día siguiente volvió a ser la misma, sonriente y sociable. Invitó a los vecinos a almorzar el domingo y prometió hacer magdalenas de arándanos. El martes fue la primera vez que Barrett no vino a cenar. Penélope metió el estofado frío en la nevera y se quedó sentada en la cocina largo rato, mirando por la ventana oscura. El teléfono estaba en silencio. Su marido apareció a las 11, oliendo a humo de cigarrillo. Lo siento, cariño. Me quedé hasta tarde con los chicos después del turno, hablando de nuevos equipos. Ella asintió en silencio, mientras le calentaba la cena. Barrett comió apresuradamente, como si temiera las preguntas, y luego se fue directamente a la ducha. A la semana siguiente volvió a ocurrir, y ahora se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Había reparaciones urgentes del transportador, problemas de suministro, dobles turnos. El teléfono estaba siempre a mano, la pantalla apartada de su mujer. Por la noche salía al balcón a fumar. En su armario aparecían cosas nuevas, camisas caras, un traje. Cuando le preguntaban por el dinero, soltaba un chasquido, una prima por horas extras. Ahora elegía cuidadosamente su ropa por la mañana. Se compraba una colonia nueva. Un día encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de un restaurante. Para 2 personas, vino y postre. La fecha coincidía con otro turno doble. Barrett le arrebató el papelito con irritación. Estaba con unos colegas, discutiendo un proyecto. El sábado Penélope propuso ir al cine. Hacía tiempo que no salían juntos. Barrett dudó. Negocios, informes, quizá la próxima vez. Fue sola. Antes siempre llamaba si llegaba tarde. Ahora solo enviaba un mensaje rápido, a veces pasada la medianoche. Los fines de semana desaparecía. Reuniones con amigos, pesca, gimnasio. Antes le pedía que le acompañara, pero ahora prefería ir solo. El domingo iban a casa del padre de ella para una cena familiar tradicional. Por la mañana, Barrett se refirió a una llamada urgente. Penélope viajó sola, respondiendo toda la tarde a las preguntas de su padre. ¿Dónde estaba su marido? ¿Por qué no había llegado? Un aroma desconocido comenzó a emanar de sus camisas. Dulce, floral, nada que ver con su perfume favorito. Pero cada vez que ella intentaba hablar de los cambios en sus vidas, Barrett encontraba una razón para desviar la conversación o simplemente se alejaba, diciendo que estaba cansado. Esa noche, el grifo de la señora Gardner se rompió. El agua salía a borbotones en todas direcciones, inundando a los vecinos de abajo. Penélope estaba ayudando a una anciana a fregar el suelo cuando sonó el timbre. «Ya hemos llamado a un fontanero», gritó irritada la señora Gardner. «Soy yo, Hazel. Tengo goteras en el techo». La vecina entró en el piso con una bata de seda, atándose el cinturón. Olía un aroma floral familiar, el mismo que Penélope había olido en las camisas de su marido durante semanas. «Dios, tengo invitados». Hazel vaciló, fijándose en Penélope. «Ah, hola. ¿También estás ayudando?» La señora Gardner murmuró algo sobre seguros y vecinos irresponsables en el piso de arriba. Penélope limpió mecánicamente el suelo, sin apartar los ojos de la bata medio desabrochada de Hazel. El fontanero apareció una hora más tarde. Hazel ya se había marchado, refiriéndose a los invitados que esperaban. Penélope subió a su habitación, sacó la camisa de su marido del cesto de la ropa sucia y olfateó largamente el cuello. Ella y Barrett iban a visitar a la hermana de él durante el fin de semana.
Por la mañana llamó su marido. Un asunto urgente en la fábrica. Ella tendría que trabajar. Penélope bajó sola al coche. En la entrada se topó con Hazel, que subía a un taxi con una bolsa de viaje. «Me voy de fin de semana. Necesito desconectar», sonrió la vecina. «¿Te ocupas de las flores?» Penélope asintió y vio alejarse el coche. Una silueta familiar se asomó por la ventana y pensó que era Barrett mirando desde el piso de Hazel. No podía concentrarse en el trabajo. Había confundido documentos 2 veces y se había olvidado de una llamada importante. Martha, de la oficina del contable, quería saber si todo iba bien. Por la noche, Penélope permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el aparcamiento. El coche de su marido llegó a las 10. Barrett salió, miró nervioso a su alrededor y se dirigió rápidamente a la entrada. 10 minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. «Lo siento, nena. Accidente en la cinta transportadora. Tuve que quedarme hasta tarde». Olía a cigarrillos y a cansancio. Y un leve aroma floral. El miércoles, la señora Gardner la llamó para tomar el té. En el curso de la conversación, la anciana comentó casualmente que había visto a Barrett saliendo del piso de Hazel, ayudando a clavar una estantería o algo así. Qué buena vecina, ¿no? Siempre dispuesta a ayudar. Y los hombres se sienten tan atraídos por ella. Luego entra uno, luego otro. Penélope fingió no darse cuenta de la mirada significativa. Terminó su té y subió a su habitación. En el buzón había una factura del restaurante. Barrett había olvidado tirarla. Se había quedado hasta tarde en la oficina el viernes y no quería volver a un piso vacío. Cuando llegó a casa, las luces de las ventanas de Hazel estaban encendidas. Sonaba música apagada y el coche de su marido estaba en el aparcamiento. Penélope subió a su habitación y encendió la televisión. 1 hora más tarde llegó Barrett, algo achispado y con la camisa arrugada. Los chicos del trabajo le arrastraron hasta el bar. ¿Has cenado? Ella asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Su marido se quedó en la puerta y luego se fue a ducharse. Penélope sacó el teléfono y encontró el número de su padre, pero no quería llamar. ¿Qué podía decirle? Barrett estaba de pie junto a la cinta transportadora, con la mirada perdida en las piezas que pasaban flotando. El capataz decía algo sobre el mal funcionamiento de la máquina, pero las palabras se le escapaban. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Hazel. 15 años en la fábrica. Todos los días lo mismo. El estruendo de la maquinaria, el olor a aceite, los interminables informes. A casa con Penélope, a una vida de rutina, donde cada día está fijado de antemano. Rivers, ¿me estás escuchando?», asintió, fingiendo anotar instrucciones en su cuaderno. En realidad estaba anotando unas líneas sin sentido. Su mente se tambaleaba con fragmentos de la conversación de la mañana con Hazel. A la hora de comer, Jones le había invitado a la cafetería de enfrente. Barrett había declinado. Supuestamente mucho trabajo. En realidad, iba a ver a Hazel. Ella trabajaba en una oficina cercana. Un pequeño café a 2 manzanas de la fábrica. La camarera ya sabía su pedido. Café solo para él, té de hierbas para ella. Hazel llegaba tarde, como siempre. «Lo siento, amor». El taxi se encontró con tráfico. Olía a perfume y a libertad. Decía algo de sus amigas, se reía. Barrett la vio remover el azúcar en su taza y pensó que nunca se había sentido tan vivo. Después de comer, todo se vino abajo. Paré el transportador 2 veces por errores de montaje. El capataz maldijo, amenazó con denunciarlo a sus superiores. A Barrett no le importó. Penélope llamó por la tarde, preguntando cuándo volvería. Mintió sobre una revisión no programada del equipo. De fondo se oía la voz de Hazel, que le esperaba en el coche. Salieron de la ciudad. Hazel puso música y cantó canciones conocidas. El viento le alborotó el pelo. Barrett se sentía como el protagonista de una película. Una mujer hermosa, el sol poniente, el camino a ninguna parte. Llegó a casa a medianoche. Penélope ya estaba dormida. Permaneció largo rato bajo la ducha, lavándose el olor del perfume de otra persona. El espejo reflejaba el rostro de otra persona, arrugado, culpable. Por la mañana todo se repitió. La fábrica, la cinta transportadora, los informes. Una llamada de Hazel. Le echaba de menos. Mentiras a su mujer. Asuntos urgentes, reunión importante, problemas con los proveedores. Casi le pillan el viernes. Salía de casa de Hazel cuando la señora Gardner subió las escaleras. Tuve que fingir que estaba revisando la caja eléctrica. La anciana me miró con desconfianza y negó con la cabeza.
Por la noche, Penélope sugirió ir al cine. Se negó, supuestamente cansado. De hecho, Hazel tenía amigos que iban a venir. Se puso especialmente aquel vestido, que a él le gustaba. Por la noche fumó largo rato en el balcón. Las ventanas estaban iluminadas abajo. Allí vivía Hazel. Probablemente seguía despierta, escuchando música, quizá pensando en él. Penélope dormía en el piso, nativa, familiar, ajena. Sabía que todo esto no acabaría bien, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, que no podía mentir sin parar a su mujer, a sus vecinos, a sí mismo, pero no podía parar. Durante el desayuno, Penélope removía el café más que beberlo. Barrett estaba sentado al otro lado de la mesa, mirando fijamente su teléfono. Había algunos mensajes recorriendo la pantalla. «Tenemos que hablar». Su marido levantó la vista, con un destello de preocupación en los ojos durante un segundo, pero fue inmediatamente sustituido por su habitual indiferencia. «Lo siento, llego tarde al trabajo. Hablaremos esta noche». La puerta principal se cerró de golpe. Penélope estaba sola en la cocina, mirando el café sin terminar de su marido. Por la ventana abierta entraba el ruido de la ciudad, las risas de alguien en la calle, las voces de los vecinos. En el trabajo no podía concentrarse. Repitió 2 veces las instrucciones de su supervisor, confundió documentos. A la hora de comer llamó a una amiga, que la escuchó y aconsejó organizar una conversación seria. Por la noche, Penélope preparó la cena favorita de su marido. Puso la mesa, sacó el vino. Barrett llegó tarde, como de costumbre. En el umbral de la cocina se quedó paralizada, evaluando la situación. «¿Estamos de vacaciones? Solo quería hablar contigo. Siéntate, por favor». Se sentó a la mesa, pero no tocó su comida. Parecía receloso, como si estuviera a la defensiva. «¿Qué pasa, Barrett? ¿Qué quieres decir?» «Has cambiado. Las devoluciones tardías, las excusas interminables. No te reconozco». Se encogió de hombros, cogió su vino. «Es mucho trabajo. Ya conoces la situación de la fábrica. ¿Y para eso necesitas camisas nuevas y colonia cara?» Barrett se atragantó con el vino. Había una mancha roja en el mantel. «¿Qué tiene eso que ver con la ropa? ¿No sabes cuidarte? ¿Y los restaurantes? Nunca te gustaron los restaurantes. Reuniones de negocios, reuniones corporativas, es parte del trabajo». Penélope observó cómo su marido limpiaba torpemente la mancha con una servilleta. Las manos le temblaban ligeramente. 15 años juntos, Barrett. ¿No merezco la verdad? No hay nada de qué hablar. Te estás inventando algo». Se levantó de la mesa y caminó por la cocina. Encendió un cigarrillo, aunque sabía que ella no soportaba el olor a cigarrillo en la casa. «¿Es Hazel?» Barrett se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué tiene que ver con la vecina? Apenas nos conocemos». «¿Nos conocemos?» «La señora Gardner dice que la ve a menudo en su puerta, ayudando con la estantería. Y ese interrogatorio». Apagó su cigarrillo, pasó junto a ella hacia la puerta. Se dio la vuelta en el umbral. «Necesito un poco de aire y cerremos este tema». Penélope estaba sola en la cocina. La cena sin tocar se enfriaba en la mesa. Las burbujas del vino se asentaban en su copa. Se oía música procedente de la calle. Hazel volvía a tener invitados. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Barrett fingió que no había pasado nada. Le dio el beso habitual en la mejilla antes de marcharse y prometió volver pronto. Por la noche, ella volvió a intentar hablar. Barrett le gritó: «¿Cuántas veces?». Se acostó en el salón, dando un portazo. Durante toda la noche, el sonido del televisor provenía de allí. A través de la ventana se veía a sí mismo entrando en el coche. Miraba a su alrededor habitualmente. Se detuvo un segundo mirando las ventanas de Hazel. Penélope se apartó de la ventana. Era el momento de hacer algo. La señora Gardner había hecho lo posible por hablar con el guarda de la fábrica, mientras Penélope fingía esperar el autobús en la parada. Resulta que Barrett a menudo salía del trabajo por la tarde, alegando reuniones con proveedores. «Mi niña, no puedes estar tan triste». La anciana le dio unas palmaditas en el brazo. «Los hombres, todos son así. Mi difunto marido también». Penélope no escuchó. La conversación con Tommy, el compañero de su marido, le daba vueltas en la cabeza. Lo había conocido por casualidad en un supermercado y habían hablado. Tommy estaba sorprendido. ¿Qué dobles turnos? La fábrica estaba tranquila, como siempre. Después de aquella conversación durante la cena, Barrett se volvió más cauto. Era menos probable que se quedara hasta tarde en el trabajo, más probable que llamara durante el día. Pero Penélope notaba cómo miraba furtivamente su teléfono,
cómo apartaba la pantalla. El miércoles se tomó un día libre en el trabajo, cogió un taxi y condujo hasta la fábrica. Barrett salió después de comer y se subió a su coche. Penélope pidió al taxista que le siguiera, sintiéndose como la heroína de una novela policíaca barata. Su marido condujo en dirección contraria a casa. Dio vueltas por las calles, obviamente buscando vigilancia. Se detuvo en un pequeño café de un barrio desconocido. 15 minutos después, Hazel llegó al mismo lugar. Penélope las observó sentadas en una mesa junto a la ventana. Como Hazel decía algo, se reía, tocaba el brazo de Barrett, la forma en que sonreía, la sonrisa que solía guardar solo para su mujer. El viernes, ella le siguió de nuevo. Esta vez Barrett condujo fuera de la ciudad. Hazel le estaba esperando en la gasolinera y pasó de su coche al suyo. Se marcharon juntos. Por la noche, su marido regresó con una caja de pizza y una botella de vino. Pensé que pasaríamos una velada romántica. Penélope le observó atareado en la cocina cogiendo vasos, hablando de un día duro en la fábrica, mintiendo con la misma facilidad con la que una vez dijo, «Te quiero». El domingo fue a ver a su padre. Ralph la recibió en la puerta frunciendo el ceño. «¿Pasa algo? ¿Por qué sola?» «Barrett está trabajando. Muchos encargos, mucho tiempo libre». Papá negó con la cabeza, pero no dijo nada. Le sirvió té y sacó unas galletas. La observó atentamente, como si intentara leer algo en su rostro. El lunes, Penélope volvió a coger un taxi. Esta vez Barrett fue al centro comercial. Compró alguna baratija en la sección de joyería. Por la noche, vio esa cosa alrededor del cuello de Hazel. La vecina había salido a fumar al balcón, luciendo sus nuevas joyas. Cada día traía nuevos descubrimientos. Barrett había aprendido a mentir con maestría. Se inventaba historias elaboradas sobre problemas en la fábrica, reuniones con proveedores, inspecciones no programadas de los equipos. El viernes, decidió hablar con su hermana. Se sorprendió. ¿Qué reparaciones? Barrett prometió venir a ayudar, pero lo canceló. Dijo que era una emergencia laboral. Su marido llegó a casa temprano esa noche. Trajo flores, se ofreció a ir al cine. Penélope aceptó, sentada en una sala oscura, oliendo el aroma de colonia familiar y pensó, ¿cuánto tiempo puede durar? El miércoles les siguió hasta un motel rural. Les vio entrar en la habitación. Como 2 horas más tarde salieron. Hazel arreglándose el pelo, Barrett mirando a su alrededor. En casa su marido intentó abrazarla. Lo siento por lo de últimamente. Sé que he estado trabajando mucho. Penélope se apartó. Olía al perfume de otra persona. A Ralph no le gustaban los bloques de pisos. Después de su tranquilo suburbio, estos hormigueros le parecían incómodos. Puertas ajenas, voces ajenas tras las paredes, vidas ajenas cruzándose en estrechos pasillos. Visitaba a su hija una vez a la semana. Le llevaba comida casera. Se sentaba en la cocina y escuchaba sus historias sobre el trabajo. Últimamente algo había cambiado. Penélope hablaba poco, cada vez más de nada. Barrett apenas aparecía, siempre ocupado en la fábrica. Esta vez Ralph llegó sin avisar. En las escaleras se topó con su vecina, una joven con un vestido caro que buscaba algo en el bolso. Le saludó amablemente, pero su mirada era penetrante, evaluadora. Penélope no abrió la puerta inmediatamente. Había una montaña de platos sin lavar en la cocina, no era propio de ella. Está un poco nerviosa, lo suelta todo, confunde las palabras. ¿Cómo está Barrett?, le pregunté en medio de ayudarle a colocar los platos. Trabajando duro. Ralph se rió entre dientes. En 15 años en la fábrica, su yerno nunca había tenido tanto trabajo. Se oía música por la ventana abierta. El vecino volvía a tener compañía. Penélope se estremeció al oír la risa de un hombre. Ralph la miró de cerca. Su hija estaba demacrada, con sombras bajo los ojos. A la semana siguiente volvió a visitarla. En el aparcamiento vio el coche de su yerno aparcado en la entrada, pero Barrett no estaba en el piso. Penélope estaba quejándose en la cocina, hablando sin parar, del trabajo, del tiempo, de cualquier cosa menos de su marido. Ralph bajó a fumar. Una vecina paseaba a un perro pequeño por el camino de entrada. Volvió a saludarla, sonrió. Ralph la vio caminar hacia el coche, el mismo coche delante del cual había visto a su yerno hacía una hora. Por la noche llamó a un viejo amigo. Trabajaba en la policía. Lo sabía todo sobre todos los habitantes de la ciudad. Hazel Wright, divorciada, se mudó hace 3 meses. Nada criminal, pero hay matices. La próxima vez, Ralph se quedó hasta tarde.
sentado junto a la ventana, supuestamente leyendo el periódico. Vio llegar el auto de su cuñado. ¿Cómo salió? Maltrecho, despeinado. Miró a su alrededor nervioso. Penélope fingió que todo estaba bien. Le preguntó por su salud, por los vecinos, por el jardín. Solo le temblaban las manos cuando servía el té. Ralph venía más a menudo. Miraba a su alrededor, recordaba cosas. El vecino aparecía a menudo aquí y allá, brillante, ruidoso, un extraño en esta casa, o quizá no tan extraño. El domingo volvió a llegar sin avisar. En las escaleras oyó voces familiares. Barrett y esa mujer, Hazel. Se apretó contra la pared, escuchando los susurros apresurados. Su yerno la había llamado Buzz. La hija no preguntó nada. ¿Y qué había que preguntar? Todo estaba a flor de piel. Solo había que extender la mano. Pero Penélope fingió no darse cuenta. Tal vez sea más fácil así. Ralph fumaba en el balcón. Abajo lucía un vestido azul. La vecina se iba a alguna parte otra vez. Barrett la siguió hasta la entrada y subió al coche. A una manzana de distancia, ella se subió con él. Los viejos hábitos militares no habían desaparecido. Ralph recopiló información metódicamente. A dónde iban, con quién se encontraban, sus hábitos. Anotaba matrículas, memorizaba caras. Por la noche, Penélope intentó contarle algo sobre el trabajo. Miró su rostro demacrado y pensó, ¿cómo puede ser? ¿Dónde había estado mirando todo este tiempo? El viernes volvió a venir y trajo una tarta horneada por una vecina. Penélope puso la tetera y sacó las tazas. Detrás de la pared sonaba música. En Hazel de nuevo invitados. «Quizá invitemos a la vecina a tomar el té», sugirió como de paso. La hija se quedó helada, apretó el asa de la taza. «Está ocupada, tiene compañía». Ralph asintió. Bueno, eso ya lo sabe ella. Quedaba por decidir qué hacer al respecto. Bajó a fumar un cigarrillo antes de marcharse. Hazel estaba junto a su coche, hablando por teléfono. Lo vio y lo saludó. Ralph la vio ponerse al volante y pensó, hermosa. Solo tenía los ojos fríos. En casa se quedó sentado en el sillón durante largo rato, repasando los detalles en su memoria. Había que hacer algo. No podía dejar que esa mujer arruinara la vida de su chica. Penélope volvió del trabajo más tarde de lo habitual, retrasada, ordenando documentos. La entrada estaba en silencio. Solo se oía la música procedente del piso de alguien más arriba. Subió lentamente las escaleras, repasando mentalmente su lista de tareas para mañana. En el rellano entre la tercera y la cuarta planta, la puerta sonó con un fuerte portazo. Penélope levantó la vista y se quedó inmóvil. Contra la pared, pegados el uno contra el otro, estaban Barrett y Hazel. Los brazos de él alrededor de la cintura de ella, los dedos de ella enredados en el pelo de él. Se besaban, ajenos a todo lo que les rodeaba. La bolsa cayó de las manos de Penélope. El sonido de la caída resonó en la entrada. Barrett se apartó de Hazel y se dio la vuelta bruscamente. Una expresión de confusión se congeló en su rostro. Así que no me equivoqué después de todo. La voz de Penélope temblaba. Me convencí a mí misma de que era solo una visión. No puede hacerme eso. Hazel no se apartó, solo sonrió, mirando por encima del hombro. Oh, creo que nos hemos pillado. ¿Y tú estás aquí mismo, en nuestra casa? Penélope dio un paso adelante. ¿Cómo has podido, Barrett? Él se sacudió hacia ella. Cariño, te lo explicaré. ¿Explicar? 15 años de vida juntos, y así como así. Intentó cogerla de la mano. Penélope retrocedió, bajando las escaleras a trompicones. Hazel se adelantó y la empujó en el hombro. ¿Por qué estás histérica? ¿Y qué si su marido había encontrado a otra? Así que había algo que buscar. Barrett se rió, nerviosa, roncamente. Hazel recogió su risa. Oh, qué embarazoso fue. Penélope se tambaleó, perdiendo el equilibrio. La cara de Hazel pasó ante sus ojos, burlona, triunfante. Las manos de alguien le empujaron el pecho. La caída parecía interminable. Los bordes afilados de los escalones, el ruido sordo de su propio cuerpo, el grito de alguien desde arriba. Luego llegó la oscuridad. A través de la niebla oyó voces. La risa de Hazel, el susurro preocupado de Barrett. La puerta principal se cerró de golpe. ¿Qué está pasando aquí? La voz de su padre, pisadas firmes en las escaleras, las manos de alguien levantándole la cabeza. Dios mío, Penélope, Barrett, llama a una ambulancia. Intentó abrir los ojos. El rostro de su padre se inclinaba sobre ella, preocupado, envejecido. La silueta de Hazel asomaba a un lado, todavía sonriente. Luego se oyó la sirena.
las paredes blancas del hospital, las voces ansiosas de los médicos. Pero la escena seguía allí, los dos contra la pared, las manos de él en la cintura de ella, la mirada burlona de Hazel. La habitación estaba en silencio. Los árboles crujían al otro lado de la ventana. Los coches tocaban el claxon a lo lejos. Penélope se quedó mirando al techo y pensó, ¿cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo podía no ver lo evidente? Su padre estaba sentado a su lado, cogiéndole la mano. Estaba callado. ¿Y qué podía decir? 15 años de vida juntos se habían estrellado contra unos escalones en una entrada destartalada. Ralph odiaba los hospitales. Los había evitado desde la muerte de su esposa. Pero ahora se sentaba en una silla de plástico frente a la habitación de su hija y observaba a las enfermeras corretear por el pasillo. Al otro lado de la puerta, Penélope dormía. Los médicos la habían sedado. Conmoción cerebral, contusiones, hombro dislocado. Podría ser peor, dijo el médico. Ralph apretó los dientes, recordando cómo yacía en las escaleras, pálida e inmóvil. En urgencias, Barrett intentó explicar algo. Habló entre dientes de un malentendido, de que las cosas no pintaban bien. Ralph escuchó en silencio, viendo cómo su yerno arrugaba la chaqueta entre las manos. Luego salió a fumar. Hazel se asomaba fuera del hospital, aparentemente esperando a Barrett. Cuando vio a Ralph intentó esconderse a la vuelta de la esquina, pero él pudo verla sonriendo satisfecha. La hermana de Penélope llegó por la mañana. Trajo fruta, ropa limpia y algunas revistas. Ralph la observó preocupada junto a la cama de su hermana y pensó, así son las cosas. 15 años viviendo alma con alma y luego aparece esta mujer. De vez en cuando entraban enfermeras en la habitación. Una se quedó un rato, preguntando por las circunstancias de la caída. Ralph contestó brevemente, sin entrar en detalles. Pero la vio sacudir la cabeza. Extrañas contusiones para una simple caída. Hacia el anochecer apareció Barrett, arrugado y sin afeitar. Se agachó en el umbral de la puerta, dudando si entrar o no. Ralph salió en silencio al pasillo y sacó sus cigarrillos. Su yerno le siguió. Al salir del hospital, Barrett intentó justificarse. Dijo algo sobre un periodo difícil de su vida, que amaba a Penélope. Ralph escuchó, mirando por encima de su cabeza. Luego dijo en voz baja, «Vete, y no quiero que me respires en la nuca». Barrett abrió la boca, pero se detuvo al ver la expresión de su suegro. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el aparcamiento, donde le esperaba su coche. Desde el asiento del copiloto se veía una cara familiar. Hazel estaba impaciente por venir a echar un vistazo. Por la noche, Ralph dormitaba en una silla fuera de la sala. Se despertó al oír unos pasos. Una enfermera llevaba medicinas. Le preguntó si necesitaba algo. Ralph negó con la cabeza, estirando el cuello rígido. Por la mañana llegó un policía, un tipo joven con un cuaderno. Tomó declaraciones. Hizo fotos de los moratones de Penélope. Preguntó por Hazel, por su pasado. Ralph le dijo todo lo que había aprendido de su amigo policía. Después del almuerzo, la señora Gardner entró, llorando, con un pastel. Dijo que había oído un ruido en las escaleras, gritos, pero tenía miedo de salir. Pensó que era solo una pelea familiar. Penélope apenas habló, se quedó mirando por la ventana. Solo cuando la enfermera le preguntó por su marido, preguntó en voz baja, «No dejes que venga a mí, por favor». Ralph estaba fumando fuera del hospital cuando vio un coche que le resultaba familiar. Hazel había aparcado al otro lado de la carretera, claramente buscando a alguien. Le vio y le saludó con la misma sonrisa que le había visto en la entrada. Apagó lentamente el cigarrillo y cruzó la calle. Hazel bajó la ventanilla. «¿Cómo está nuestra enferma? ¿Está mejorando?» «Vete», dijo Ralph en voz baja, «y procura no perderme de vista». Algo en su voz la hizo estremecerse. La sonrisa se le borró de la cara y levantó la ventanilla a toda prisa. El coche arrancó a toda velocidad, casi chocando con el siguiente. Por la noche, llamó un compañero de la policía. Dijo algo interesante sobre el pasado de Hazel, historias similares en otras ciudades, familias rotas, accidentes extraños. Ralph escuchó, tomando notas en su cuaderno. La habitación estaba en silencio. Penélope dormía, con la fruta sin tocar en la mesilla de noche. Ralph miró el rostro marchito de su hija y pensó, nada, todo tiene arreglo. Lo principal es saber dónde buscar los puntos débiles. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad, su yerno y aquella mujer celebraban su pequeña victoria.
Ralph sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo del ejército. Trabajaba como detective privado y tenía una memoria excelente para los rostros. Ralph se sentó en la cafetería frente a la fábrica donde trabajaba Barrett. Vio a su yerno salir del turno de día, cansado, arrugado. Nada parecido a un amante feliz. Un obrero corriente, como miles de ellos. Una conversación con el capataz no produjo nada. Es un tipo normal, trabaja sin quejas. Excepto que últimamente está un poco despistado, pero así son las cosas. Los colegas se encogieron de hombros. Sí, tenía una aventura. Es un asunto mundano, aunque una mierda. En el vestuario hablaban, le veían en restaurantes caros con una rubia espectacular. Alguien habló de un coche nuevo a crédito, pero todo eso no eran más que nimiedades, las tonterías y mariconadas de un hombre enamorado. Ralph recopiló información metódicamente, pero no había nada a lo que agarrarse. La historia de siempre, hombre de mediana edad, trabajo aburrido, vida comedida. Y entonces apareció una mujer brillante que le hizo cambiar de opinión. Sucede todo el tiempo. Pero algo estaba molestando a Ralph. Sintió que no era solo un asunto trivial. Y la respuesta llegó cuando conoció al exmarido de Hazel. Resultó ser un empleado corriente, un poco nervioso, con una calva en la frente. Se sentaron en el bar, y James se quedó mirando hoscamente un vaso de whisky. No quería sacar el tema, pero ahora que me ha encontrado, no se fue sin más. Se llevó todos mis ahorros, casi 100,000 en efectivo. Estaba ahorrando para mi negocio. ¿Por qué no lo denunciaste a la policía? ¿Qué podía probar? El dinero estaba guardado en casa. Nunca viajó oficialmente a ningún sitio. Y además, era vergonzoso. Como un idiota, caí en la trampa. James me contó cómo conoció a Hazel. Cómo se enamoró, perdió la cabeza, y luego ella simplemente desapareció, junto con el dinero y sus sueños de tener su propio negocio. Sabes, ni siquiera es el dinero lo que duele, es la forma en que lo hizo. Sonriendo, haciendo planes para el futuro. Y ella lo tenía todo planeado. Ralph escuchaba, tomaba notas en su cuaderno. La historia era sencilla y sucia, como la mayoría de las historias sobre dinero y traición. Por la noche se sentó en su casa a repasar las notas. Ahora todo encajaba, los restaurantes caros y el coche nuevo de Barrett. Ya había empezado a presionarle, a endeudarle. ¿Y ahora qué? Nueva ciudad, nueva víctima. La lluvia golpeaba la ventana. Ralph fumaba, mirando en la oscuridad. Penélope sigue en el hospital y esta mujer anda libre. Y no hay ninguna duda al respecto. Ninguna infracción formal de la ley. Bueno, le robó dinero a su exmarido, así que ni siquiera presentó una denuncia. No, necesitamos algo más eficaz que la ley y la policía. Ralph miró el teléfono y recordó cómo una vez en el ejército solían tocar obras de teatro enteras para ahuyentar al enemigo de sus posiciones. En aquella época, parecía que la capacidad de engaño solo sería útil en la guerra. Pero sucedió lo siguiente. Sonó el timbre de la puerta. James parecía arrugado, como si hubiera pasado la noche en vela. Una carpeta andrajosa se agitaba nerviosa en sus manos. Viejos documentos, fotografías, todo lo que quedaba de su vida con Hazel. Se instalaron en la cocina. Ralph sirvió café y sacó cigarrillos. James sacó un montón de papeles de la carpeta. Extractos bancarios, recibos, algunas facturas. Allá vamos. Retiré dinero de la cuenta a plazos. Está todo anotado. Fechas, cantidades. Si empieza a comprobar... Ralph revisó los documentos. La historia parecía convincente. Un hombre ahorraba dinero, lo retiraba, lo guardaba en casa. Había un pequeño detalle que añadir. He estado pensando en tu oferta. James hizo girar la taza entre sus manos. Es peligroso, si se da cuenta. No se dará cuenta, le dirás la verdad. El dinero estaba en casa. Solo añade un detalle, no era tuyo. El plan era simple. James llamaría a Hazel, le diría que estaba siendo molestado por gente seria, la misma gente cuyo dinero había robado. Se mantuvo callado tanto como pudo, pero lo encontraron. Los 2 días siguientes los pasó preparándose. Ralph se reunió con gente, hizo arreglos, elaboró los detalles. Un amigo de la agencia de seguridad le ayudó con gente seria. 2 tipos duros con la voz adecuada y la capacidad de inspirar miedo. Cogieron un coche, un Jeep negro con cristales tintados. Les gusta utilizar este tipo de coches para los que tienen miedo de todo el mundo. Elaboramos rutas, horas de aparición, patrones de vigilancia. Uno de los chicos, un antiguo actor, se metió en el personaje. Ensayó entonaciones, practicó gestos.
Incluso se inventó una tapadera. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo estaba relacionado con el dinero? Al atardecer del tercer día todo estaba listo. Sobre la mesa, delante de Ralph, había fotos con fajos de billetes, muy verosímiles, con las fechas correctas en los periódicos junto a ellas. La historia iba tomando peso. James estaba nervioso, pero se había aprendido bien el texto. Ralph se sentó a su lado, escuchando el timbre del teléfono. Al quinto timbrazo contestó Hazel. ¿Quién es? Oh, James. ¿Qué demonios estás? Escúchame. Solo escucha. ¿Recuerdas el dinero que tomaste? No era mi dinero. Una pausa. Luego una voz irritada. ¿De qué estás hablando? Lo tomé prestado, de gente seria. Y ahora me lo quieren devolver. ¿Estás loco? ¿Qué gente? La misma gente que está sentada en mi despacho ahora mismo y que realmente quiere conocerte. Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces Hazel se rió nerviosamente. ¿Esperas que me crea esas tonterías? James le pasó el auricular a uno de los A. Habló en voz baja y ronca. Buenas noches, Hazel. Tienes una semana para devolver el dinero. 100,000 más intereses durante 3 años. De lo contrario, tendremos otra conversación. Ralph vio cómo James palidecía. El tipo hablaba de forma tan convincente que hasta a él se le puso la piel de gallina. Hazel colgó el teléfono. 5 minutos más tarde, volvió a llamar. Esto no tiene sentido, te lo estás inventando todo. Ven y compruébalo tú mismo, respondió James cansado. Están esperando. La operación comenzó al día siguiente. Un jeep negro estaba aparcado delante de la casa de Hazel. El conductor no apagó el motor, solo se sentó y miró sus ventanas. Una hora más tarde se detuvo otro coche, un sedán azul oscuro con los mismos cristales tintados. La señora Garner llamó a los vecinos. ¿Habían visto algún coche extraño aparcado delante de la casa? Y gente sospechosa. ¿Llamamos a la policía? Hazel no salió de casa durante 2 días. Luego apareció desplomada y con ojeras. Caminó hacia la tienda, mirando a su alrededor. El jeep circulaba lentamente detrás de ella. A última hora de la tarde, llamó a James. Vale, lo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. Luego te encontrarán por su cuenta. Ralph la observaba desde su ventana. Ella fumaba en el balcón y se estremecía con cada ruido. Su teléfono no paraba de sonar. Llamaba a la gente, les pedía dinero, les rogaba que esperaran. Barrett aparecía cada vez menos. Quizás sentía algo, quizás simplemente estaba harto. Ralph vio destellos de ellos. Ella le discutía algo con fervor. Él le hacía señas para que se alejara. Al tercer día, Hazel intentó escapar. Recogió sus cosas, llamó a un taxi, pero en cuanto salió de la entrada, un coche familiar se detuvo a su lado. Volvió a casa en silencio. Gente seria, funcionaba perfectamente. No cometían delitos. Se limitaban a conducir despacio por el barrio, parando a veces en las casas. Pero su presencia se hacía sentir constantemente. Los vecinos cuchicheaban. Algo extraño le pasaba a la chica nueva. Está delgada, demacrada, casi nunca sale. ¿Y esos coches? Tal vez ella estaba en algún tipo de problema. Al final de la semana, Hazel se llamó a sí misma. Diles que necesito más tiempo. Conseguiré el dinero, lo juro. Ralph escuchó la cinta de la conversación y sonrió. La trampa había saltado. Ahora solo quedaba esperar. El viejo almacén de las afueras de la ciudad parecía el decorado de una película de la mafia. Paredes desconchadas, ventanas rotas, un aparcamiento vacío lleno de maleza. Resultaba especialmente incómodo por la noche, con solo las tenues luces de la calle y el susurro de los árboles. Ralph llegó 2 horas antes de la hora acordada. Comprobó todas las entradas y salidas, dispuso a los hombres. El jeep negro estaba camuflado a la sombra de los árboles. El segundo coche estaba escondido detrás de la esquina del edificio. La gente seria también se estaba preparando. Uno se paseaba tranquilamente por la entrada, probando diferentes poses. Había que parecer convincente. El otro estaba practicando su ruta. Cómo salir de las sombras, cómo ponerse de pie para bloquear la retirada. A la hora señalada, los faros aparecieron en la distancia. El coche de Hazel pasó lentamente por delante del almacén, dio la vuelta y aparcó a una distancia segura. El motor se apagó, pero ella no se bajó, sino que se quedó sentada al volante, obviamente haciendo acopio de ingenio. Ralph la observaba desde su coche, oculto a la sombra de los árboles. La vio decidirse por fin a salir, vestida con un estricto traje negro y con un gran bolso de cuero en las manos.
Sus tacones golpeaban inseguros el asfalto roto, cayendo de vez en cuando en los baches. En la entrada la esperaba uno de los sí, alto, con un largo abrigo negro. En silencio, le indicó el camino. El otro apareció silenciosamente detrás de ella, cortándole la vía de escape. Cada paso resonaba en el almacén vacío. Una única lámpara se balanceaba bajo el techo, creando extrañas sombras. Hazel se detuvo en el círculo de luz y miró nerviosa a su alrededor. ¿Has traído el dinero? En silencio, le tendió la bolsa. El hombre del abrigo comprobó metódicamente el contenido. Fajos ordenados de billetes atados con cintas bancarias, nuevos, como recién salidos del banco. 150,000, tal como se había acordado. Hazel estaba de pie, abrazada a sí misma. No había ni rastro de su habitual confianza en sí misma, solo una mujer asustada en una situación verdaderamente peligrosa por primera vez en su vida. «Puedes irte», su voz ronca resonó en las paredes de hormigón. «Y sí, te aconsejo que abandones la ciudad, para evitar malentendidos». Corrió hacia la salida. Sus tacones se enredaron en los baches del suelo. Su bolso repiqueteó contra su muslo. Se volvió hacia el coche y vio un jeep negro que se alejaba del almacén, desapareciendo en la oscuridad. Ralph esperó hasta que se apagó el ruido del motor. Salió de su escondite y cogió la bolsa con el dinero. Lo contó. Exactamente 150,000 principal e intereses. Los billetes olían al perfume de Hazel. Por la mañana quedó con James en un pequeño café de las afueras de la ciudad. Eligió una mesa en un rincón, lejos de miradas indiscretas. La camarera trajo el café y se marchó de inmediato. Pensó que era mejor no interrumpir. En silencio, depositó sobre la mesa un sobre con 100,000. James contó rápidamente el dinero y asintió. Tenía su dinero y el resto no era asunto suyo. Terminó su café frío y se marchó sin mirar atrás. El banco estaba abarrotado y era ruidoso. La cola avanzaba lentamente, pero Ralph se tomó su tiempo. Miró los carteles de las paredes, escuchó las conversaciones de los visitantes. Un empleado de edad avanzada se pasó un buen rato toqueteando documentos, abriendo una cuenta a nombre de Penélope. Aquí firma aquí, y aquí, y en la segunda página. Ralph escribió cuidadosamente su firma. 50,000 no era un mal comienzo en una nueva vida para una hija, una compensación por los sueños rotos y la traición. El hospital olía a medicina y cloro. Penélope esperaba en el pasillo, ya vestida y con la maleta preparada, pálida, pero decidida. La enfermera la ayudó a llevar sus cosas al coche. Le deseó suerte. Tardó casi 1 hora en llegar a casa. Había tráfico en el centro. Penélope permanecía en silencio, mirando por la ventanilla. Ralph no se dio prisa. Aún habría tiempo para hablar. El piso estaba tranquilo y vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota de la señora Gardner. Había calentado la sopa, comprado pan fresco y regado las flores. La anciana venía todos los días a mantener la casa ordenada. Penélope se hundió lentamente en una silla. Es extraño volver a casa cuando tu casa ya no es tuya, cuando todo lo que parecía sólido y eterno se había desmoronado en un minuto en el rellano. El sonido de la llave en la cerradura llegó 1 hora más tarde. Barrett estaba en el umbral, arrugado, con una caja de cartón en las manos. Cuando vio a Ralph, retrocedió. «Ia, a recoger mis cosas». Ralph acercó tranquilamente una silla y se sentó. Sacó sus cigarrillos y encendió un pitillo, la primera vez que fumaba en este piso. El humo se elevó hacia el techo en anillos uniformes. «Tienes 2 horas. Yo me sentaré aquí». Barrett pasó su mirada confusa de él a Penélope. Ella miraba por la ventana como si no se hubiera dado cuenta de la presencia de su exmarido. Las 2 horas se alargaron interminablemente. El crujido de la ropa, el estrépito de los cajones al ser sacados, pasos en la habitación contigua. Barrett colocaba las cosas en cajas, evitando cuidadosamente la cocina. De vez en cuando se le caía algo y murmuraba una maldición a medias. Ralph fumaba un cigarrillo tras otro, echando la ceniza en una taza de café frío. Miró el reloj. Pensó en las distintas formas en que la gente abandona la vida de los demás. Algunos con dinero en el maletero, otros con cajas de cartón. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. Las farolas estaban encendidas, las ventanas de las casas vecinas iluminadas. Una noche cualquiera en una ciudad cualquiera. Solo que aquí, en este piso, era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la puerta se cerró tras Barrett, Penélope se volvió finalmente hacia su padre. ¿Se ha ido Hazel? Ralph asintió, apagando el cigarrillo. No creo que vuelva.
Al otro lado de la ventana retumbaba la ciudad. En algún lugar de sus laberintos desaparecía el coche de Hazel, llevándola a nuevas ciudades y nuevas historias. En la otra dirección, Barrett vagaba con cajas hacia un piso de alquiler y una cama vacía. Y aquí, en la cocina, la sopa de la señora Gardner se estaba enfriando. Había una nota sobre la mesa, un motor retumbando en la nevera, un reloj haciendo tic-tac en la pared. Los sonidos habituales de un piso normal. Solo que ahora una nueva vida comenzaba aquí. La demanda de divorcio llegó el lunes. Penélope firmó y dio las gracias al mensajero. El sobre contenía papeles perfectamente cumplimentados. Barrett lo había hecho todo él mismo. Lo único que ella tenía que hacer era firmar. Su padre estaba sentado en la cocina, fumando habitualmente por la ventana. Desde aquel día había venido mucho, a veces con la compra, a veces solo para divertirse. Hoy había traído unos papeles. ¿Te acuerdas de Hazel? Echó las cenizas en una taza. Tenía deudas importantes. Penélope asintió distraídamente, mirando el divorcio. Su padre continuó. Cuando las pagó, resultó ser más de lo que debía. Abrí una cuenta a tu nombre. Deslizó los papeles del banco hacia ella. Penélope miró las cifras. 50,000. Se sentó, mirando a su padre confusa. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Considéralo una compensación por daños morales. Miró los papeles, pasando distraídamente el dedo por las líneas. 50,000 era una suma enorme para ella. Podría hacer reparaciones, comprar muebles nuevos. Al día siguiente, su hermana vino a ayudarla con la limpieza. Las dos desmontaron armarios, tiraron cosas viejas, las camisetas de Barrett, los calcetines olvidados. Algunas herramientas fueron a parar a la bolsa de basura. «Sabes», dijo la hermana mirando el sofá desgastado, «ya va siendo hora de que tengamos muebles nuevos. ¿Cuánto tiempo podemos vivir con muebles viejos?» Penélope asintió con la cabeza. «¿En serio? ¿Cuánto tiempo más?» El sofá, los armarios chirriantes, la nevera destartalada. Eran restos de su antigua vida. En la tienda de muebles pasó mucho tiempo eligiendo un sofá nuevo. Mullido, cómodo, ideal para la lectura nocturna. La vendedora se entretuvo enseñándole muestras de tapicería. Una semana después llegó el frigorífico. Grande, moderno y con congelador. Los de la mudanza se llevaron el viejo, y fue como si la cocina se hubiera iluminado. La reforma duró un mes. Mi padre ayudó a elegir el papel pintado. Discutió con los obreros por las esquinas torcidas. El piso olía a pintura y yeso. Por las tardes se sentaba en el nuevo sofá, hojeando catálogos de cortinas y lámparas. Planificaba, arreglaba, imaginaba. Ya no era el piso de ella y Barrett, ahora estaba creando su propio hogar. El divorcio había sido rápido y silencioso. Barrett no había reclamado nada. Se había llevado sus cosas y había desaparecido de su vida. Dijeron que había dejado la fábrica, que se había ido a otra ciudad. Hazel también había desaparecido. El piso estaba alquilado a nuevos inquilinos, una pareja joven con un niño pequeño. Por las noches, se oía el sonido de las risas de los niños. La señora Gardner vino a ver las reformas y se quedó boquiabierta un buen rato. Le gustaron especialmente las nuevas cortinas, ligeras, nada que ver con las pesadas cortinas de antes. El último día de la reforma, su padre la ayudó a colgar los cuadros. Paisajes sencillos en marcos ligeros, nada especial, pero hacían las habitaciones más acogedoras. Por la noche se sentaron en el nuevo sofá, tomando té del nuevo juego. Por la ventana se oía el ruido de la ciudad, pero en el piso todo era diferente. Luminoso, limpio, nuevo. «¿Sabes?», dijo Penélope mirando a su padre. «Hace tiempo que quería cambiarlo todo, pero no me atrevía». Él asintió en silencio, sacando sus cigarrillos. Ahora fumaba en el nuevo balcón. Había cómodos sillones de mimbre y una mesita. El motor retumbaba en el nuevo frigorífico. La tetera hervía en la nueva cocina. La vida continuaba, diferente, pero quizá incluso mejor que antes. Por la mañana se despertaba en un dormitorio nuevo, en una cama cómoda. Se preparaba para ir a trabajar, hacía café en la nueva cocina. Todo era diferente, y estaba bien. Todavía había dinero en el banco, por si acaso, pero lo principal estaba hecho. Había construido su nuevo mundo, donde no había lugar para Barrett ni para sus recuerdos.